Esto es Conexiones. ¿Qué es esto del hidrógeno verde y esta novedad que surgió esta semana, particularmente en el ámbito de la Convención sobre el Clima que se está llevando adelante en Glasgow? Bueno, básicamente la empresa australiana Fortescue Future Industries, así se dice, anunció ayer una inversión de 8.400 millones de dólares en la producción de hidrógeno verde, como decíamos, en este ámbito de Glasgow. Poco entendemos de energías renovables, por eso entendemos que debemos hablar con quien se ríen en mi pronunciación, perdón, con quien conoce sobre el tema, y atiendan porque con quienes vamos a estar hablando es con Fabiana Cristina Gennari, que tiene más títulos que Messi, creo. Es ingeniera química, es doctora en ingeniería, es investigadora principal del CONICET y también de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es docente en el Instituto Balseiro, es jefa del Departamento de Físico-Química de Materiales en la Gerencia de Investigación Aplicada en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pequeña presentación humilde para presentar, como decíamos, a Fabiana Gennari. Muy buenas noches, Fabiana. Leandro Pillado te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, felices aquí de tenerte un rato, agradecerte obviamente que te hayas tomado este momento y ansiosos por consultarte para que nos describas un poco qué es esta novedad, qué es esta energía renovable y que implica el hidrógeno verde. Agradecerte y preguntarte primero eso. Imagino que ya te habrán llamado de miles de lugares para que expliques en palabras de mortales qué es exactamente el hidrógeno verde. Sí, bueno, hoy ha sido un día que para muchos le despertó el interés en el hidrógeno verde. Quiero aclararles que es algo que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en Argentina, que hay muchos grupos de investigación a lo largo y ancho del país que han estado trabajando en tecnologías asociadas con el hidrógeno. Pero bueno, es una alegría haber escuchado esta noticia. Digamos, estoy positiva, quiero ser esperanzadora de que es algo que se va a concretar, porque se está viendo este cambio a nivel mundial, la búsqueda de energías que sean alternativas al uso de combustibles fósiles, precisamente por lo que mencionaste, porque hay un compromiso y hay una necesidad a nivel mundial para reducir las emisiones de dióxido. Así que bueno, ahí es donde aparece este protagonista que es el hidrógeno verde, que bueno, voy a tratar de comentarles un poquito en qué consiste. Vale. En realidad lo que está pasando es que uno quiere utilizar las energías renovables, es decir, uno debería diversificar la matriz energética e introducir de a poco las energías renovables, pero las energías renovables tienen, varios problemas. Y una manera de tener energía renovable y utilizarla es transformarla en un portador de energía como es el hidrógeno. Entonces, lo que hacemos es producir este hidrógeno para poder llevar esa energía renovable a diferentes lugares. Ahora, ¿qué es ese hidrógeno verde? En realidad lo que vos estás haciendo es, gastando energía renovable, es decir, la energía eléctrica que se va a producir con el molino, la vamos a gastar para producir hidrógeno. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese hidrógeno? Lo vamos a sacar de compuestos que tengan en su interior hidrógeno. El más interesante, por lo simple, es el agua. El agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Bien, uno puede romperlo. Sí. El hidrógeno en sí no es un combustible, sino que, es como para diferenciar del combustible habitual de los fósiles, sino que se saca y se utiliza para generar. No sé si estoy colaborando con la explicación. Sí, estás colaborando, Leandro, sí, porque en realidad el hidrógeno, el término correcto es pensarlo como un portador de energía. Pero después para la gente es más fácil pensar que yo lo uso como combustible, ¿sí? Entonces, de la molécula de agua sacamos el hidrógeno, pero la ventaja de ese hidrógeno es que vos después lo podés quemar como si fuese un combustible, lo podés quemar en un motor de combustión, como hoy quemamos combustibles fósiles, y la ventaja grande que tiene es que te produce solamente agua como producto secundario, además de la energía que lleva adentro, que es la energía renovable que usaste
para producirlo. Bien, entonces lo que se va a utilizar es una energía para desarmar, hablando mal y pronto, el agua y sacar el hidrógeno, y el residuo sería nuevamente agua. Digo, ahí no hay una huella muy grande con respecto a la contaminación, entonces. Exactamente. Ahora, el proyecto en sí no involucra todas esas etapas. Involucra los molinos, que van a producir energía eléctrica, los electrolizadores, que van a producir el hidrógeno, y ese hidrógeno es verde porque se produjo a partir de energías renovables, limpias, por decirlo así, no emisoras de dióxido de carbono. Entonces, ese hidrógeno verde se lo van a llevar directamente, es decir, o va a ser el producto a exportar. Bien. Y justamente cuando iniciábamos la charla, Fabiana, mencionabas que esto no es nuevo para vos. Tuviste un premio, de hecho, de la UNESCO, del L'Oréal UNESCO, por Mujeres en la Ciencia, que justamente hablaba, si no me equivoco, vos me corregís, de investigación, de producción y almacenamiento de energía limpia de manera sustentable, entre otras el hidrógeno verde, ¿verdad? En principio, sí, es hidrógeno. En el caso particular de lo que nosotros estuvimos estudiando, es lo que se conoce como hidrógeno azul. Es decir, hidrógeno producido a partir de alguna materia prima, que en este caso no era agua, sino que era alcoholes, producto de la fermentación de la biomasa. Lo interesante de eso es que también es renovable, pero cuando vos producís hidrógeno a partir de esta molécula, digamos que no es agua, también se produce dióxido de carbono. Lo que hacíamos nosotros no era emitir el dióxido de carbono, sino también lo capturábamos para evitar las emisiones de dióxido. Eso era parte del proceso, y eso es algo que también se plantea a nivel mundial como una alternativa para favorecer la transición energética, porque eso requiere menos inversión inicial. Vos podés utilizar procesos que existen hoy por hoy, como el reformado, que existen en varias industrias, lo podrías utilizar para producir hidrógeno a partir de alcoholes o de otros combustibles de origen fósil, pero lo que podréis hacer es acoplar una planta que evite las emisiones de dióxido de carbono. Fabiana, buenas noches. Juan Martín te saluda. Recién vos hablabas de que hay una historia detrás, más allá de la noticia que hoy nos convoca a todos a hablar del tema, y justamente en la noticia se dio a conocer también que Argentina fue seleccionada entre 120 países candidatos, junto con otros más, ¿no? Creo que fueron 5, se dice en lo que fue esta inversión. ¿Cuál es, por ahí, en esto de poner en contexto, ¿no? Porque también se habla mucho justamente, ¿no? Siempre se trata de bajar el precio muchas veces a la ciencia o a la industria argentina, no particularmente en este tiempo, pero sí no hace falta irse más atrás. ¿Cuál es a vos, a tu criterio, los motivos, ¿no? Justamente para que haya tenido la selección o la llegada de estos capitales para este tema particular? Bueno, yo creo que ha sido una combinación adecuada de varios factores. Por un lado, que la Patagonia tiene un recurso eólico muy atractivo. Hace años que hay a nivel internacional varios estudios asociados con estas capacidades, digamos, con los vientos, las características de los vientos de la Patagonia. Es decir, que ya nos están observando desde hace años cómo que hay un potencial natural en esa región. Y a eso se suman otras características, como por ejemplo, que Río Negro en particular, y bueno, algunas provincias de la Patagonia tienen acceso a puertos. Río Negro en particular tiene más de un puerto que podría ponerse en condiciones para que sean el lugar desde el cual se exportan los buques con el hidrógeno verde. También tenés que tener acceso por vía terrestre al lugar donde se haga el desplazamiento de los molinos. Entonces, si no existe el acceso, debería ser viable construirlo. Digamos, estos son algunos de los factores. Otro factor importante es también la densidad demográfica en la zona donde se van a colocar los molinos, el acceso al agua en esta zona. También creo que una cosa que tiene que haber sumado es que Argentina es un país que tiene recursos humanos calificados en distintos rangos de habilidades y capacidades que pueden ser obviamente necesarios para llevar adelante este proyecto. Se va a requerir mucha mano de obra local, eso es muy importante, obviamente va a significar una mejora para la gente de la región, y bueno,
yo creo que de toda la Patagonia, y es importante que uno tenga un amplio espectro de capacidades, digamos, desde personas que puedan hacer trabajo manual o físico directo a personas con calificaciones técnicas en distintas áreas, y luego también gente con estudios universitarios, digamos, porque se van a necesitar en distintos momentos gente con amplias o diversas habilidades. Clarísimo. Y perdón, Lean, una pregunta más sobre esto. Sí. Si son muchos los países, más allá de la inversión en sí, que están en condiciones de llevar adelante este tipo de producción hoy en día. Digamos, yo creo que hay otros países que pueden tener algún potencial, lo que no tengo claro si se da la combinación de estos factores. Por ejemplo, creo que Chile tiene una similitud con nosotros, de hecho ellos tienen algún proyecto internacional bastante importante también, asociado con el hidrógeno. Esto tiene que ver con las características de la Patagonia, pero nosotros tenemos salida al mar, digamos, mirando hacia el resto del mapa mundi, quizás un poco más simple, dependiendo de dónde se quiere trasladar ese hidrógeno verde. Y también, bueno, yo creo que esto de lo que decía recién, el agua, las capacidades locales, la posibilidad después de tener prestación de servicios, no nos olvidemos que después se van a requerir, asociadas con este tipo de inversiones, de desarrollo de tecnología, hay un montón de tecnologías periféricas de servicios que se van a necesitar, como hoy por hoy se usan, por ejemplo, para la explotación del petróleo, y bueno, que tiene que haber esas capacidades locales, porque si no las podés cubrir, no se va a poder llevar adelante este proyecto. Bien, Fabiana, quería consultarte cómo, bueno, un poco hablabas de que ya hay investigaciones en el país con respecto a esto. Nosotros nos encanta hablar con investigadores e investigadoras del CONICET y alentamos obviamente siempre a que se invierta en ciencia, en tecnología, en estudios y demás. ¿Cómo crees que puede impactar particularmente en tu trabajo o en tu grupo de investigación o en el CONICET o en la Comisión de Energía Atómica con respecto a poder generar nuevos trabajos o capacitaciones, espacios de transferencia de conocimiento? ¿Crees que puede tener un gran impacto? ¿Es muy temprano para saberlo? Yo creo que va a tener impacto. Quizás no lo que uno querría, digamos, el máximo de lo que uno desearía que lo que uno está estudiando o desarrollando pueda llegar a implementarse en un corto o mediano plazo en la industria. Porque en este caso particular, esta empresa va a traer su propia tecnología. Pero creo que sí vamos a poder impactar, porque si nosotros fuimos convocados por la provincia del Río Negro a una mesa de debate, en principio. Hasta ahora ha sido una mesa donde se han intercambiado información, pero no del tipo técnica. Se espera que a futuro sí ocurra eso, que nosotros seamos los investigadores en general, toda la gente que ha estado trabajando en esta temática a lo largo de varios años, puedan asesorar y participar de alguna manera en estos proyectos. Lo que sí no tengo duda que vamos a poder colaborar con todo lo que tenga que ver con la formación de recursos humanos y la difusión de la información, transmitir esto a la población en los distintos niveles, digamos, de educación, pero también a la gente común, digamos, a la opinión pública. Y eso seguro que a través de todos los investigadores, pensemos que en el grupo tenemos chicos que se están doctorando, que están haciendo sus tesis de doctorado en temáticas asociadas con hidrógeno, entonces gente muy joven hasta profesionales, obviamente con mucho camino recorrido en este tema. Así que sí, yo no tengo dudas que va a impactar, lo cual me alegra. El Estado argentino ha invertido mucho dinero a través de nuestras formaciones, a través del apoyo a la investigación en general en las instituciones en las que trabajamos, la Comisión de Energía Atómica, el CONICET. Soy una agradecida en ese sentido y creo que ahora es un momento donde nosotros estamos trabajando o queremos apoyar a estos emprendimientos. Bien. Y Fabián, decías entonces que sí, eso es una mesa donde se llama las distintas patas a la hora de evaluar esta inversión, o vos decías de proyecciones científicas particularmente del Estado. No llegué a comprender eso.
Mira, nos invitaron a las entidades gubernamentales, también se invitó a entidades no gubernamentales, a empresas privadas, nos fueron informando de los avances, digamos, cuál era el proyecto que tenía Río Negro como hidrógeno verde. Nos invitaron también a formar parte de los jueves de hidrógeno, que se iban dando charlas de divulgación, también algunas charlas específicas, científicas, respondiendo a ciertos temas, pero por ahora ha sido más bien, hemos sido espectadores, por decirlo de alguna manera, más allá de que hemos participado un poco en la difusión de qué se trata el hidrógeno verde. Pero existe el compromiso, lo ha expresado la gobernadora de una reunión a la que nos han invitado específicamente, que a futuro quiere contar con un grupo de investigadores o de profesionales con experiencia para que, bueno, podamos revisar, asesorar, bueno, participar de alguna forma en este emprendimiento. Bien. Y Fabiana, ese tipo de energías, como lo que se menciona como hidrógeno verde, ¿en qué se usa actualmente? Vos hablabas hoy de que se puede usar en un motor de combustión, no sé si había entendido bien a eso. ¿Ya se utiliza en cierta industria particularmente? ¿Y cuál es la proyección con respecto a esa energía? Mira, lo que se está pensando es utilizarlo en un dispositivo que no es el motor de combustión. Si bien un motor de combustión se podría modificar un motor de combustión para usar mezclas con hidrógeno, pero no es tan eficiente el proceso, es decir, no es eficiente en el aprovechamiento de la energía. Hay otros dispositivos que se conocen como celdas de combustible, que son lo opuesto, digamos, a una electrólisis. También tenés dos electrodos, pero acá lo que haces es alimentar esa celda de combustible con el hidrógeno, y el hidrógeno, en presencia de oxígeno, que sería el otro reactivo, es capaz de, por reacciones de óxido-reducción, producir energía y agua como producto secundario. La ventaja de estos dispositivos es que tienen una eficiencia casi el doble de un motor de combustión, y esto es lo que se está utilizando en algunos medios de transporte que, no sé, los deben haber escuchado, han salido en los diarios en Alemania, también en algunos países nórdicos, trenes, colectivos, en general para transporte de cargas o transporte de pasajeros. Ese es el primer mercado asociado con el transporte en el que se piensa que se puede utilizar el hidrógeno, porque son, digamos, autos o maquinarias más grandes, donde tenés menos restricciones respecto del tamaño de almacenamiento del hidrógeno. Y eso se está hoy por hoy utilizando. Hay tanto en Europa como, bueno, como dice, países nórdicos, y en Estados Unidos, por ejemplo, el estado de California también tiene bastante inversión en esto. Ese sería uno de los usos, pero uno podría estar pensando en que el hidrógeno puede llegar también, obviamente, a la industria, como si fuese un combustible, y hoy por hoy, en lugar de producir la energía que necesitas a partir de combustibles fósiles, usar hidrógeno, digamos. Directamente. También podría llegar a los hogares. Entre las cosas que uno que se digamos, proponen en este escenario de la diversificación es, por ejemplo, mezclas de hidrógeno con metano, introducirlas en los gasoductos, para que después en los hogares llegue una mezcla gaseosa que obviamente, al tener menos gas natural, va a emitir menos cantidad de dióxido de carbono. Eso es alguna de las opciones, pero ahí no se usaría hidrógeno verde, porque no tiene sentido mezclarlo con gas natural. Se usarían otros procesos de producción de hidrógeno, como el que yo estudié, que te digo que daba hidrógeno, que en realidad es azul. Bien. ¿Y para qué? Perdón, Leo, ¿te puedo hacer vale. una pregunta? ¿Cómo estás, Fabiana? Valeria te habla. Sabes que igual de nada, escuchándote un poco, se me surge la pregunta, que quizás obviamente es muy pronto para saberla, pero este tipo de combustibles, si llegan a los hogares o a la vida cotidiana de la gente, digamos, ¿sería algo más económico que lo que es el petróleo o los combustibles fósiles? O por ahora de eso no se sabe bien, digamos, ¿los costos para generar ese tipo de combustibles son más bajos? No, son más caros. La razón por la cual se está promoviendo tanto el uso del hidrógeno
es porque no le queda otra al planeta, pensando en las generaciones futuras, en que hay que reducir las emisiones. Es esta presión que hay a nivel mundial asociada con el calentamiento global. La demanda de energía está aumentando, la población mundial está aumentando. Entonces, la única manera en que podemos bajar las emisiones es que haya una conversión, una transformación, aunque sea paulatina, de las formas de producir la energía. Es esa la razón. No es más económico que un combustible fósil, pero Europa y los países desarrollados están teniendo legislaciones que le condicionan cómo pueden obtener un producto en la industria. Entonces, una zapatilla, una taza, cualquier electrónico que nosotros vayamos a usar va a tener que tener una huella de carbono. Va a haber un valor permitido que va a ir cambiando a lo largo de los años. Entonces, no les queda opción. Por eso es que el primer mercado que se piensa, con que están pensando esta empresa, no somos nosotros, son los países industrializados que necesitan sí o sí bajar las emisiones. Que son de hecho los que, perdón Fabián, los que mayores emisiones tienen, digo, nosotros, si bien contaminamos, no a los niveles de lo que denominan como primer mundo, ¿no? Efectivamente, totalmente. De hecho, China en este momento, ustedes habrán leído las notas asociadas con que bajó la producción porque tenía que bajar las emisiones, y eso generó una subida de precios. Sí, los principales emisores van a ser los que primero van a demandar hidrógeno y son los que más consumen de alguna manera. Así que pienso que en ese sentido Argentina podría posicionarse a nivel mundial ayudando o contribuyendo a una reducción de las emisiones del calentamiento global, por más que el hidrógeno no llegue tan rápido internamente dentro del país como va a llegar quizás al exterior. Pero eso me parece que no nos tendría que molestar en este caso, porque los principales contaminantes son las potencias, los países del primer mundo, no somos nosotros. Tal cual. Y Fabiana, como decías, en este momento el cambio, que va a ir siendo paulatino, debe ser a través de legislaciones, como vos decís, es más caro la producción de este tipo de energías que la habitual, sobre todo porque toda la industria funciona con la otra energía y se produce a grandes cantidades. Digo, pero esto con el tiempo no quiere decir que estas energías empiecen a ser un poco más baratas también de producir al ya tener una industria más grande que vaya a ir creciendo, o va a ser siempre igualmente más caro que los otros combustibles. No, yo creo que efectivamente va a ser, como vos estás diciendo, es lo que ocurre con cualquier tecnología nueva. Primero es cara porque vos tenés que adquirir el equipamiento. Pensemos en cualquier electrónico, digamos, los que han pasado por cassette, CD y las distintas formas de almacenar la información, la habremos vivido, y es porque tenés que hacer inversión. Entonces, cuando la empezás a amortizar la inversión, empiezan a bajar los costos. Es un problema de que justo está habiendo una transformación de tecnología. Por eso que es importante que sea paulatina. Quizás el hidrógeno verde es el extremo, es el lugar final donde hay que llegar, y hay cosas intermedias o caminos para recorrer que son posibles, pero bueno, este inversor está apuntando a producir hidrógeno verde. Bien, sí, por lo que leíamos, un inversor bastante particular, digo, que también pone mucho riesgo de su parte al invertir en este tipo de energías. Y también consultarte, digo, porque se habló en diferentes medios, uno si se informa en Argentina tiene que leer varios medios, porque cada uno tiene sus intereses, pero en algunos lugares se hablaba de que era irreal esta inversión, de que no iba a ser viable y demás. ¿Vos, como científica, lo notás viable, lo tomás como algo positivo, es una gran noticia, la tenemos que celebrar, o se puede dar lugar a eso? Mira, acá te doy una opinión personal, que no puedo sacar obviamente mi visión como científica del tema. Los números que se manejan son los que aparecieron en la prensa. Yo no tengo otra información diferente. Obviamente son números muy grandes en cuanto a la inversión que va a hacer, pero se necesita una inversión de gran envergadura. Lo que me parece atractivo es que sea una persona que obviamente es millonaria y que es un filántropo. Eso lo veo como algo positivo, porque obviamente esta inversión tiene riesgos y esto puede resultarle atractivo a alguien que está un poco más allá, que no está buscando en forma directa ganar dinero, aunque se puede hacer su objetivo, pero busca un aspecto más global que tiene que ver con ayudar
cuidado del medio ambiente, a reducir estas emisiones de dióxido de carbono, a reducir el calentamiento global. Entonces, hay algo, no sé, esotérico, por decir así, algo un poco soñador por parte también del inversor, y dado que es millonario, eso en lo personal me parece que puede ser atractivo. Creo que efectivamente se necesitan importantes inversiones porque él viene a buscar el hidrógeno verde, que, como te digo, en el camino que se puede recorrer para la transición energética es casi el extremo, es la otra punta. Hay opciones intermedias donde vos necesitas hacer menos inversión para ir reduciendo las emisiones, pero las reducís en menor magnitud. Claro. Ese es el caso extremo, donde ese combustible no emite nada. Entonces, es una forma exagerada de decirlo. Siempre, bueno, hay impactos, pero es como el extremo optimizado de la reducción de las emisiones. Y bueno, la inversión viene dirigida a eso directamente. Ojalá se efectivice, no sean simplemente anuncios. Es decir, yo trato de ser positiva y esperanzadora en esa dirección. Bien. Y para que se hagan, digo, los proyectos de investigación que hace, que los grupos de investigadores como vos, para que eso se haga a gran escala, siempre vamos a necesitar inversión de este tipo de números, o se puede ir, como vos decías, con por ejemplo, el hidrógeno azul que vos mencionabas, que tiene una huella un poco más marcada y contamina algo más por esa combustión que se utiliza. Digo, ¿cómo ves a la ciencia argentina en camino a poder producir, incluso para consumir nosotros, energía sustentable? Digamos, la veo en cuanto a capacidades, que las tiene. Ahora, cuando tiene que ocurrir ese cambio de escala, de salir de una escala de unos cientos de gramos a poder empezar a producir en kilos para hacer una escala piloto, vos necesitas inversión. Y obviamente en eso necesitas una empresa que quiere invertir o un Estado que dé proyectos de esa envergadura, que no es lo que en este momento, no digo en estos últimos años, lo digo a lo largo de los últimos 20 años, no son la magnitud de inversión por parte de la ciencia que te permita llevar adelante ese cambio de escala. Entonces, creo que está claro que eso es necesario, creo que es hacia donde quieren entender el CONICET, la agencia, pero bueno, todavía falta poderlo llevar a los papeles, ¿no? No nos olvidemos que Argentina tiene este problema de la inflación. Cuando nosotros tenemos que comprar cosas, las tenemos que comprar muchas a precio dólar, y no es el dólar oficial. Entonces, uno pide un proyecto ahora y sale dentro de 2 años, por lo cual hay una devaluación. Ahí empieza a haber cierta complejidad en lo que yo llamo el cambio de escala, digamos. De salir de la escala de laboratorio de algo que funciona, pero empezarlo a hacer en kilos. Bueno, si no hay un inversor, uno no va a hacer el cambio de escala. No lo puede hacer. No tenemos solvencia para hacerlo. Bien. Fabiana, te agradecemos enormemente, sos muy clara, indudablemente eso debe venir de tu lado docente a la hora de comunicar, así que te agradecemos enormemente y celebramos este tipo de inversiones. Esperemos que se reproduzcan no solo en Argentina, sino en el resto del mundo y empecemos a cambiar un poquito la forma en que vivimos, en que habitamos este lindo planeta. Agradecerte y bueno, sí, seguramente te contactemos en algún otro momento para charlar un rato más. Ha sido un placer enorme. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto poder charlar con ustedes y que esto de alguna manera llegue a toda la gente. Sobre todo pensar en esto, en las capacidades que tiene el país, que a veces pensar en exportar no necesariamente eso es malo, como traté un poco de decir, en este caso puede ser una forma en que Argentina se beneficia por la generación de mano de obra, de trabajo local, puede mejorar la calidad de vida social y podemos contribuir de alguna manera al cuidado del medio ambiente más allá de nuestro propio país. Porque en las emisiones de dióxido, no importa que emitan lejos de casa, nos está afectando a todos, ¿no? Al planeta. Tal cual, nos afecta a todos. Y soy una agradecida, Leandro, con la inversión del Estado en la formación de los recursos humanos, digamos. Y al CONICET, digamos, yo estudié toda la carrera, primaria, secundaria, universitaria, todo con inversión estatal. Entonces es algo que tenemos que valorar de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por poder estar acá con ustedes.
No, gracias a vos, Fabiana, ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias. Pasaba entonces por conexiones Fabiana Cristina Gennari, que, como les decíamos, es ingeniera química, doctora en ingeniería, investigadora principal del CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, docente en el Instituto Balseiro y jefa del Departamento de Físico-Química de Materiales en la Gerencia de Investigación Aplicada en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Me gustó el cierre, lo último que nos decía Fabiana con respecto a cómo se formó. Repasábamos los títulos, la capacidad de esta mujer científica argentina, y se formó toda su carrera, lo hizo a través de la educación pública. Me parece que queda en claro cuál es el fruto de la inversión en educación y en ciencia y tecnología, que vamos a seguir militando por lo menos de este espacio. Esto es Conexiones. Es por abajo.